Ok, ¿ya están listos? Guarden silencio. Entonces vamos a ver la primera ley, como mencionó ahí, primera ley de la termodinámica para volúmenes de control, ¿sí? Que es parte de la teoría para poder tratar los componentes de un motor a reacción. ¿Cuál era el corazón del motor a reacción? ¿Cuál era el corazón del motor a reacción? Luego, turbina, ¿no? La turbina. Ese es el corazón del motor de reacción. Es una turbina de gas, como tal. Y para lograr el motor de reacción, ¿qué le agregamos a eso? ¿Qué le agregamos a la turbina de gas para lograr el motor de reacción? Y la tobera, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esos componentes, el compresor, la cámara de combustión se va a tratar como un intercambiador de calor, la turbina y la tobera los vamos a tratar como volúmenes de control. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que ver la teoría a qué se refiere. Que ustedes ya vieron un poco cuando entraron con el profe Lagos en termodinámica, ¿no? Cómo se trata el ciclo Brayton. ¿Sí estamos de acuerdo? Sale, pues. Entonces, como menciono ahí, la primera ley de la termodinámica para volúmenes de control te menciona que, pues sabemos que es la conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahí bajan el volumen. Es decir, la energía se transfiere y la energía se almacena. Es decir, existe una transformación de energía, más no se pierde ni se puede generar. ¿Sí? Entonces, la energía se transfiere a través de ¿qué? Como menciono ahí, de trabajo, ¿sí? Y calor. Y la energía la puedes almacenar como energía interna, energía cinética y energía potencial, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajaban con los sistemas como por ejemplo un pistón, ¿sí? Que es un pistón con un cilindro cerrado. En el sistema cerrado no se hacen balances de masa, pero sí la energía. Y aquí mismo, si se fijan en el diagrama que tengo, ¿sí? Si recuerdan, en el sistema cerrado, pues vamos a tener una masa constante, que en este caso pues es el gas, ¿no? ¿Sí? La masa no puede entrar ni salir, ¿sí? Solo entraba y salía energía, ¿sí? Entonces, en este caso, no había un cambio en la energía cinética, ¿sí? No había un cambio en la energía potencial, pero sí había un cambio en la energía interna, ¿sí? ¿Y qué te daba el cambio de la energía interna? Es decir, delta U. Era, en este caso, el calor menos el trabajo, ¿sí? Te daba el cambio en la energía interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como menciona ahí, calculábamos las propiedades en función de los cambios que tenía la masa. Esa es la razón de por qué se le llama masa de control, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, ese volumen de control, ¿sí? Tenemos dos entradas, es decir, masa de entrada, ¿sí? Por un lado entra cierta cantidad, por un lado entra otra cantidad, ¿sí? Entonces, pues va a haber una salida, ¿no? Y sabemos que pues se van a sumar ambas masas que entran y en la salida pues en la salida pues sale la suma de ambas, ¿no? Como está ahí en el diagrama, ¿sí? Entonces, por ende menciono que es necesario, ¿sabes? Hacer un balance de masa, es decir, masa que entra menos masa que sale. ¿Esto dónde lo
lo aplicamos también en los temas anteriores. ¿En qué tema? ¿Cómo se comportaba la hélice? Exactamente, y lo tratábamos como un volumen de control. Entraba cierta, en este caso, cierta masa, ¿sí? Y al pasar por la hélice, ¿qué te entregaba? Una tracción, ¿sí? Entonces también lo tratábamos como, acuérdense que teníamos la entrada y la salida, ¿no? ¿Y qué teníamos en medio? Los cambios de presión y de velocidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaba con la presión cuando ibas acercándote a la hélice? Caía, ¿no? No, caía, ¿no? Y aumentaba la velocidad. Sí, acuérdense que si los cálculos estaban mal, ¿qué pasaba con la velocidad? La velocidad tenía que exacto. Y todavía aumentaba más, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Entonces también era un volumen de control, ¿sí? Sale pues. Entonces, como está ahí en la imagen, ¿sí? Si solo entra la masa, como ahí está el globo, pues, es decir, nomás le está soplando, va a llegar un punto en el de que pues se va a reventar, ¿no? Si solo sale, igual en el globo, si inflas un globo y lo sueltas, ¿qué hace? Empieza a tener una reacción, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Ahí en el globo, sacar el aire a alta velocidad y la reacción es el empuje, ¿no? En este caso, pues no es un empuje lineal, sino porque el globo se va para todos lados, ¿sí? Entonces, si solo sale la masa, ¿sí? Se fijan, masa que sale, el signo negativo que denota, sale, o sea, te está dando la dirección, es una salida, ¿sí? Y está positivo porque lo estás metiendo, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Más? ¿Listo? Entonces, menciono aquí en termodinámica, no nos interesa qué cantidad de masa entra o sale, más nos interesa la velocidad con la que la velocidad, en este caso, la velocidad con que se hace, ¿sí? Ahí repetí. La entrada o la salida de masa, es decir, lo que llamamos como flujo másico, ¿sí? Y también acuérdense, en la hélice calculamos el flujo másico, que era lo principal que calculábamos. Bueno, eran tres variables, el flujo, la potencia y la eficiencia, ¿no? Esos tres eran los que trabajamos, ¿sí? Entonces, sabemos que el flujo másico o caudal másico va a ser la masa sobre el tiempo, ¿sí? Y sabemos que la densidad es, el flujo másico va a ser la densidad por el área y por la velocidad, lo que conocemos como el flujo másico, ¿sí? Entonces, cuando se hace el balance de masa, ¿sí? Es decir, masa que entra menos masa que sale, nos va a dar el ¿qué? La diferencial de la masa dentro de ¿dónde? Del volumen de control en un tiempo dado, es decir, en una diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces, proceso estacionario, es decir, lo que entra es lo mismo que tiene que salir, ¿sí? Entonces, volumen de control, ¿sí? Va a ser una masa que entra, tiene que salir la misma masa que entra, tiene que salir, ¿sí? Y por eso tengo que la diferencial de la masa dentro del volumen de control en un tiempo dado es 0, ¿sí? Porque no hay cambio, es decir, entra lo mismo que lo que sale, ¿sí? Entonces, por eso aquí lo tengo con la línea y le pongo 0, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estructuras rígidas en la mayoría de los casos, es decir, no se infla ni se desinfla, es decir, vamos a tener la misma forma geométrica, que en este caso, ¿cuáles van a ser nuestras formas geométricas? Ajá, la tobera, el compresor, exactamente, ¿vale? Entonces, va a ser la misma, ¿no? Entonces, balance de masa para flujo estacionario, no hay una diferencial de masa.
¿sí? Por eso tengo aquí que la diferencial de masa es igual a 0. Es decir, la misma masa que entra, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, ¿sí? Entonces, entrada 1, ¿sí? Ahí va a entrar. Como no va a haber un cambio, como es un proceso estacionario, ¿sí? Va el cambio en la masa, la misma que entró es la misma que tiene que salir. Entonces, por eso la diferencial de masa es igual a 0 y el flujo másico que entra es igual al mismo flujo másico que sale. ¿Sale? Igual, si tuviéramos una entrada y dos salidas, pues el flujo másico en la entrada va a ser la suma de ambas salidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de este volumen de control, ¿sí? ¿Se fijan que está entrando y saliendo? Va a entrar calor, ¿no? ¿Sí? Y nos van a entregar y va a salir ¿qué? Trabajo, ¿sí? Entonces, sabemos que la energía se puede transferir por medio de calor, trabajo y la masa. ¿Y la masa qué va a almacenar? Energía interna, energía cinética y energía potencial. La masa va a llevar esos tres tipos de energía. ¿Sí? ¿Continuamos? Entonces, fíjense, si está entrando la masa, ¿sí? La masa que va a transportar energía ¿qué? Interna, energía potencial y energía ¿qué? Entonces, esos tres tipos de energía, pues igual van a salir, ¿no? En esa masa. ¿Vamos bien? ¿Van a tomar screenshots? ¿Están tomando apuntes? ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, para masa estática, ¿sí? Ya vimos que se va, en este caso, energía interna, ¿sí? Energía potencial y energía cinética y energía potencial, ¿sí? Para masa estática, que es el caso de un sistema cerrado, que es por ejemplo, el cilindro y un pistón, ¿no? ¿Sí? Pero para energía de flujo, es decir, masa móvil, ¿sí? Vamos a tener energía de flujo, ¿sí? Igual vamos a tener energía cinética, energía interna, energía cinética y energía potencial, ¿sí? Entonces, se va a unir, en este caso, la energía potencial, ¿sí? Y la energía cinética, y lo vamos a conocer como entalpía, ¿sí? Es decir, la energía de flujo, perdón, con la energía interna, ¿sí? Y se fijan, aquí por eso la estamos metiendo como H, que es la unión de esas dos, es decir, la energía de flujo y la energía interna, ¿sí? Entonces, teta va a ser igual a la entalpía más la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? Se unieron estas dos, la energía de flujo o la energía interna, y la vamos a conocer como entalpía, ¿sí? Y la entalpía, pues se va a sumar con la energía cinética y la energía potencial. Entonces, energía que entra menos energía que sale, ¿sí? Sabemos que va a haber un cambio dentro del volumen de control, por eso tenemos delta eco y Víctor Charlie, que es lo que es volumen de control, ¿sí? Pero acuérdense que vamos a tratar con flujo, es decir, con la velocidad que entra y sale. Entonces, por eso tenemos esta ecuación. Pero recuerden que estamos tratando con flujos estacionarios, no va a haber un cambio en el tiempo, la misma energía que entra va a ser la misma energía que sale. Entonces, energía que entra menos energía que sale va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque lo mismo que entra es igual a lo que sale y pues sabemos que va a estar en kilojoules sobre segundo o kilowatt, ¿sí? Entonces, como sabemos, dentro del volumen de control, pues va a entrar calor, va a salir calor, va a entrar trabajo, va a salir trabajo. Entonces, pues se hace un balance de energía, ¿sí?
Es decir, calor que entra, más trabajo que entra, más energía que entra. Es decir, los flujos de trabajo, flujo de calor y flujo de energía, ¿sí? Entonces, pues sabemos que va a haber un flujo de calor que sale, un flujo de trabajo que sale y un flujo de energía que sale, ¿sí? Entonces, tenemos en este caso, mandando la energía que sale, ¿sí? Y la energía que entra hacia un solo lado, vamos a tener un calor entrante, flujo de calor entrante, un flujo de calor que sale, más un trabajo que entra, un flujo de trabajo que entra y un flujo de trabajo que sale, ¿sí? Pero acuérdense que qué tipo de energía almacena la energía, qué tipo de, que se almacena energía, ¿qué? Exactamente, entonces por eso si se fijan, la estamos desglosando en sus tres tipos de energía. ¿Sí se fijan ahí en la ecuación? ¿Sí? ¿Qué era la H? Entalpía, ¿sí? Luego era la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? Entonces, la masa, acuérdense, transporta todo ese tipo de energía. Entonces, por eso se está multiplicando, ¿sí? Hey, ¿mande? La energía potencial, la energía debido a la altura. Entonces, si solamente vamos a tener una entrada y una salida, ¿sí? Nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera, acomodándola, ¿sí? Calor que entra menos calor que sale, más trabajo que entra menos trabajo que sale, va a ser igual al flujo másico. Y acuérdense que el flujo másico transporta este tipo de energía. Energía cinética, energía potencial, entalpía, ¿sí? Y pues así queda el acomodo de la ecuación. Entonces, si despreciamos el cambio en la energía cinética y la energía potencial, nada más nos va a quedar el flujo de calor que entra menos el flujo de calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, va a ser igual al flujo másico menos la diferencia de entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Entonces, podríamos trabajar con una fórmula que es por unidad de flujo másico, es decir, por unidad de masa, ¿sí? Entonces, pues divides este flujo másico y se elimina y te queda, al vez de que queden en flujos, ¿sí? Nos va a quedar como calor que entra menos calor que sale, más trabajo que entra menos trabajo que sale, va a ser igual a la diferencia de entalpía de salida menos la de entrada, ¿sí? Si no sabemos si el calor está entrando o saliendo, podemos hacer las siguientes suposiciones. Es decir, el calor que entra, ¿sí? Estamos diciendo que el calor que entra al volumen de control va a salir trabajo y viceversa, ¿no? Si está saliendo calor, vamos a decir que está entrando trabajo, ¿sí? Entonces, aquí está, miren, entra calor, sale trabajo, sale calor, entra trabajo, ¿sí? ¿Continuamos? ¿Sí vamos bien? Entonces, dispositivos ingenieriles de flujo estacionario para calcular, para cualquier dispositivo que vamos a tener, siempre vamos a hacer balance de masa y balance de energía. Entonces, el primer dispositivo, ¿para qué nos sirve la tobera? Para aumentar la velocidad, exactamente. Entonces, la velocidad 1, ¿sí? ¿Va a ser menor a quién? Que es la velocidad de salida. ¿Para qué nos sirve el difusor? Aumentar la presión, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo van a ser ahí las velocidades? La velocidad de entrada va a ser mayor a quién? A la de salida, ¿sí? Entonces, acuérdense que estamos tratando con
¿Flujo qué? Estacionario. ¿Qué quiere decir eso? No hay cambio en el flujo másico. El mismo que sale, el mismo que entra tiene que salir. Entonces, por eso estoy diciendo que el flujo másico que entra tiene que ser igual al flujo másico que sale. Entonces, aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Para, en este caso, la tobera. Entonces pongan, en este caso, en la tobera le metemos calor. Directamente nosotros le metemos calor. Sale calor, nos entrega un calor, pero no es tan grande como para tomarse en cuenta, ¿no? O sea, sé que por las paredes se transfiere, pero no es tanta la cantidad como para tomarse en cuenta, en este caso. Entonces, si no entra calor, no sale calor, ¿la tobera me entrega un trabajo? ¿La tobera? No, ¿no? ¿Yo le meto trabajo a la tobera? Tampoco, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? El punto de referencia están a la misma altura, por eso estoy diciendo que la energía potencial, ¿qué? No hay una diferencia de alturas, pues. Estamos en el mismo punto. Entonces la energía potencial se desprecia, exactamente. Pero, ¿para qué me sirve la tobera? Es decir, aumentar la energía cinética. Entonces, si se fijan, por eso tengo rojo. No entra calor, no sale calor, no le entrego trabajo, no me entrega trabajo, pero si hay un cambio en qué, ¿qué era la entalpía? ¿La unión de quién? Energía interna y la energía de flujo, ¿sí? Entonces, si se fijan que la ecuación me va a quedar como entalpía 1 más energía cinética en la entrada, va a ser igual a energía cinética en la salida más la energía cinética en la salida también, ¿sí? Entonces, ya vimos de dónde sale la ecuación, ¿sí? Haciendo esas deducciones para lo que se trabaja el dispositivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para la tobera y el difusor, vamos a tener esa ecuación, ¿sí? La turbina y el compresor. ¿Sí? Acuérdense que el compresor, ¿sí? Yo lo tengo que conectar para que empiece a trabajar. Es decir, yo le tengo que entregar un trabajo, ¿sí? ¿Y la turbina qué hace? Él te entrega el trabajo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacemos el balance de masa, ¿sí? Masa que entra menos masa que sale, es decir, los flujos másicos. Pero estamos tratando con flujo, ¿qué? Entonces, la masa que entra va a ser igual a... ¿Vale? Entonces, masa de entrada va a ser igual a la masa de salida, ¿sí? Entonces, para un compresor o una bomba, ¿sí? Yo le meto calor a la bomba o al compresor, me entrega un calor, yo le meto trabajo, ¿sí? Pero, acuérdense que el compresor no. Exactamente. Entonces, el compresor o la bomba me aceleran el fluido. ¿Hay diferencia de alturas? ¿Sí? Pero sí va a haber un cambio en qué? En la entalpía, exactamente. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? El trabajo que entra va a ser igual a la diferencia de quién? De entalpía, ¿sí? Entonces, ¿ya vieron de dónde sale la ecuación? Ahora, para la turbina, yo le entrego calor, le meto calor, me entrega un calor, le meto trabajo, pero ¿qué sí hace? Te entrega un trabajo, ¿sí? Entonces, pero va a haber ¿me sirve para acelerar o desacelerar el fluido? ¿No? ¿Sí? ¿Hay una diferencia de alturas? Pero sí va a haber una diferencia de entalpías, ¿sí?
Entonces, ahí nos queda la ecuación. El signo de negativo denota que está saliendo. No es que sea una cantidad, sino te está diciendo la dirección del trabajo en este caso. Entra o sale. En este caso, ¿qué? Está negativo, ¿por qué? Te está entregando un trabajo. ¿Sí? Y para los intercambiadores de calor, ¿sí? En este caso, pues sí entra, le metes calor o sale calor, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿te entregan trabajo? ¿No? ¿Tú le metes trabajo? No, ¿verdad? ¿Hay una diferencia de alturas? ¿Se utilizan para acelerar o desacelerar el fluido? Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Calor que entra va a ser igual a diferencia de entalpías y en este caso, pues la salida va a ser igual, entalpía 2 menos entalpía 1, pero el signo negativo denota que está saliendo el calor. Entonces, ahí quedó la explicación de... ¿Me regreso a algo? ¿Ya vamos bien? Entonces, dejen abro la presentación. ¿Anotaron lo que estaba en amarillo? Era lo... ¿Llegó tarde? ¿Eran 8:31? Ya ves. Tenía que estar sentado a las 8:30. Voy a volver a pasar lista rápidamente. Abad, a la Torre, Castillo, Chávez, Espinosa, no, Adriana, García, Olvera, ¿no llegó? ¿Y ya nadie faltó? ¿Que lo nombrara? Nada más porque llegaron antes de la media. Bueno, acá su compañero llegó, dice que a las 30, según. Pues a veces se le duerme. Ok.
¿Sí? Entonces, vamos a ver para que recuerden lo de ciclo Brayton, ¿sí? El ciclo ideal, ¿sí? Para motores de turbina de gas. ¿Sí? Si se fijan, ya la presentación ya tiene 4 años más o menos. Ya. Pero a veces la voy mejorando, le quito, le pongo cosas. Entonces, ¿sí? Guarden silencio o vayan a platicar afuera. Nadie se agüita, al contrario. Entonces, actualmente se utilizan en turbinas de gas donde los procesos tanto de compresión como de expansión suceden en una máquina rotatoria. ¿Cuál es la máquina rotatoria a la que se refiere ahí? ¿A qué máquinas se refiere? A la turbina, exactamente, es uno. ¿Y cuál es el otro? El compresor, ¿sí? La compresión, ¿qué te dice ahí? Procesos tanto de compresión como de expansión. ¿En dónde ocurre la expansión? En la turbina. ¿Sí? Las turbinas de gas generalmente operan en un ciclo abierto, ¿sí? Los gases productos de la combustión se expanden hasta la presión ambiente, ¿sí? Entonces, entra aire fresco, ¿sí? ¿Qué hace el compresor? Aumenta la presión. Luego, cierta presión, en este caso, lleva, pero no es suficiente. Entonces, ocupamos la cámara de combustión, ¿para qué? Mayor presión y aumento de la temperatura. Y para, en este caso, entregarle trabajo al compresor que ocupamos. Entonces, por eso nos va a entregar un trabajo, ¿sí? Y pues ya de ahí, si se fijan, pues sale a la atmósfera, ¿sí? Entonces, un motor de turbina de gas de ciclo abierto, ¿sí? Ya en este caso, pues sale a la atmósfera. Entonces, un ciclo donde el fluido siempre se encuentra en estado gaseoso va a ser el ciclo Brayton. El gas más usado va a ser el aire. Y utiliza dispositivos de volúmenes de. Entonces ya vieron por qué vimos la primera ley para volúmenes de control, ¿sí? El ciclo real opera bajo ciclo abierto, ¿sí? Es decir, pues los gases de escape salen a la atmósfera, ¿sí? El compresor, sabemos que va a elevar la presión del gas y la temperatura del fluido. La cámara de combustión, aún más, porque no es suficiente, va a aumentar la presión del gas, la temperatura, y la turbina, pues va a extraer este calor para convertirlo en ¿qué? En trabajo. ¿Para mover a quién? Acuérdense, el compresor ocupa que yo le meta ¿qué? Trabajo. Entonces, empleando las suposiciones de aire estándar, ¿sí? Procesos de compresión y expansión permanecen iguales, pero el proceso de combustión se sustituye por una adición de calor por una fuente externa, ¿sí? ¿Y qué estoy tratando aquí? ¿Un intercambiador de qué? De calor, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué agregué aquí para hacerle un ciclo cerrado? Otro intercambiador de calor donde vamos a sacar calor, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, mientras que el proceso de escape se reemplaza por otro de rechazo de calor a presión constante, ¿sí? Y el fluido regresa a su estado inicial. Es decir, tengo unas condiciones a la salida, pero con el intercambiador de calor lo regreso a sus condiciones, ¿qué? De entrada, exactamente, ¿sí? Entonces, todos los procesos son inversamente reversibles hasta que se diga lo contrario. Es decir, todos los dispositivos son ideales, es decir, no hay pérdidas, ¿sí? Trabajan al 100% de su eficiencia. ¿Sí estamos de acuerdo? No va a haber pérdidas. Entonces,
¿Qué dijimos que de la etapa de 1 a 2 va a ser una compresión isentrópica en qué dispositivo? ¿En dónde? En un compresor. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Y el volumen? Disminuye. ¿Sí? Luego, del 2 al 3, ¿qué pasa? Aumenta el volumen porque, pero que estoy metiendo ¿qué? A presión. Entonces se fijan que dice que aquí la presión se mantiene constante. Eso tienen que tenerlo bien claro para cuando estén resolviendo los problemas. ¿Sí? Luego, de 3 a 4, ¿qué pasa? Aumenta el volumen y existe una expansión en la turbina. ¿Sí? Y luego, de 4 a 1, ¿qué pasa? Disminuye el volumen, saco calor y baja ¿la qué? No, en este caso, el volumen, ¿no? El volumen, y lo estoy haciendo a presión constante. Aquí mismo te dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está cómo trabaja él. Y ahora, este diagrama, ¿sí? Compresión, ¿qué pasa con la temperatura? Con el compresor aumenta, ¿sí? ¿Y cómo se mantiene la entropía? Constante, ¿sí? Luego, de 2 a 3, ¿qué pasa? Adición de calor a presión constante. Si se fijan, estoy metiendo calor, ¿sí? ¿Y qué pasó con la temperatura? Aumentó. Luego, de 3 a 4, se expande. ¿Y qué pasa con la temperatura? Disminuye. ¿Y la entropía? Constante. Y luego ahora, de 4 a 3, de 4 a 1, perdón, saco calor. Ajá. ¿Disminuye qué? La entropía y la temperatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, análisis de energía. Los 4 procesos del ciclo que se ejecutan en dispositivos de flujo estacionario. ¿Qué era flujo estacionario? Exactamente, no hay un cambio, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ende, se deben analizar como procesos de flujo estacionario. Los cambios de energía cinética y potencial van a ser, ¿sí? Entonces, masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, ustedes cuando trabajaban con el profe Lagos, ¿sí? Trabajaban con tablas, creo, ¿no? Entalpías, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, calor de entrada más calor trabajo de entrada menos calor que sale menos trabajo de salida, ¿sí? Me va a dar la diferencia de qué? Entalpía que sale menos entalpía que entras, ¿sí? Entonces, también se puede hacer un análisis aproximado, pero si vamos a trabajar con el análisis aproximado, vamos a trabajar con el CP, ¿de quién? Del aire, ¿no? ¿Sí? La relación de calores específicos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿y vamos a trabajar con qué? Con temperaturas. La diferencia de temperaturas que sale menos la que entra. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a conocer, vamos a ver cómo se trabaja con el análisis aproximado y también vamos a ver, recordar cómo se trabajaba con el de las tablas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sale. ¿Vamos bien? ¿Me regreso a algo? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿ya recordamos por qué la ecuación del compresor nos queda de esta manera? La primera, esta de aquí. ¿Mande? Requería trabajo, ¿no? No lo utilizas para acelerar el fluido, no hay una diferencia de alturas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabemos por qué el intercambiador queda de esta manera? ¿Sí? Porque no lo utilizamos, no nos entrega un trabajo, ¿sí? No le metemos trabajo, no lo utilizamos para acelerar el fluido, ¿sí? ¿Qué hace la turbina? Entrega trabajo, ¿sí? Y el intercambiador
pues vamos a tener que nos va a, vamos a utilizarlo para sacar calor y acuérdense que para regresar a las condiciones que teníamos al inicio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ahora ya saben por qué quedan estas ecuaciones, ¿no? O ya recordaron. ¿Sí? Entonces, pues nos van a pedir, siempre acuérdense, la eficiencia térmica. Los problemas de la hélice, también acuérdense que nos pedían qué tipo de eficiencia. La eficiencia propulsiva, es decir, de la hélice, qué tanto te estaba dando de tracción, ¿sí? Y pues igual aquí, ¿sí? Vamos a ver una eficiencia térmica que va a estar dado por el trabajo neto. ¿Quién nos entrega el trabajo? La turbina, ¿sí? Y ahí mismo está en el diagrama, acuérdense, nos va a dar un trabajo neto, ¿sí? De salida. Y tenemos esta ecuación, ¿sí? ¿Qué tanto calor le metes? ¿Sí? Entonces, va a ser el trabajo neto de salida sobre el calor de entrada. ¿Vale? Entonces, vamos a tener una eficiencia térmica. 1 menos calor de salida sobre el calor de entrada. Y sabemos que el trabajo neto va a ser el de salida menos el de entrada. ¿Quién nos quita trabajo? El compresor. ¿Sí? Y pues aquí está las ecuaciones que pues ya tienen ahí. Calor de entrada va a ser la diferencia de entalpía 3 menos entalpía 2. ¿Sí? O si lo vamos... acuérdense que es el análisis, ¿qué? Exacto. Pero si lo queremos, el aproximado va a ser con los calores específicos ¿de quién? Del aire, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser salida menos entrada, ¿sí? Y igual, calor de salida va a ser igual a la diferencia de entalpías, ¿sí? Salida menos entrada. Entonces, el uso exacto de tablas, ¿sí? Proceso de 1 a 2, vamos a tener un proceso ¿qué? Isentrópico, es decir, presión 2, es decir, presión de salida sobre la presión de entrada va a ser igual a la presión relativa 2 sobre la presión relativa 1, ¿sí? Y de 3 a 4, ¿sí? Tenemos una ¿qué? Una expansión isentrópica, ¿sí? Es decir, la presión de salida, ¿sí? Sobre la presión de entrada va a ser igual a la presión relativa 4 sobre la presión relativa 3. Entonces, si vamos a hacer el análisis aproximado, es decir, el CP constante, el proceso de 1 a 2 es un proceso isentrópico. Entonces, acuérdense que el CP va a ser igual para el aproximado 1.005 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, ¿sí? Entonces, acuérdense que gamma va a ser igual acá, ¿sí? En este caso, en algunos libros lo manejan como K y en otros libros los manejan como gamma, ¿sí? Y sabemos que es 1.4. Entonces, si nosotros queremos obtener, ahí para que anoten lo que está aquí de amarillo, ¿sí? Que es la temperatura de salida, va a ser igual a la temperatura 1, es decir, la temperatura de entrada por la relación de presiones elevado a la K menos 1 o que es gamma sobre K. ¿Sí? La constante del gas. No, esa es la... Ajá. Del CP y el CB, ¿no? Calor, ajá, CP y CB es K, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a... Aquí tenemos la ecuación para obtener la temperatura 4, que va a ser igual
a la temperatura 3 por 1 sobre la relación de presiones y eso elevado a 1 menos K sobre K, ¿sí? Y puedes tener la eficiencia térmica, la podrías obtener como 1 menos la relación de presiones y eso elevado a la 1 menos K sobre K, ¿sí? Entonces va a haber un trabajo de retroceso, que acuérdense que es Romeo subíndice Bravo Whisky, es backward, ¿sí? Trabajo de retroceso. Entonces, el trabajo de retroceso va a estar dado por el trabajo del compresor, es decir, el trabajo que yo le meto al compresor sobre el trabajo que me entrega quién. Y si yo quiero el análisis aproximado, pues voy a utilizar los CPs, ¿sí? Es decir, T2 menos T1, porque acuérdense que el CP sobre el CP pues es igual a 1 sobre T3 menos T4. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza lo del análisis aproximado, ¿sí? Una central eléctrica de turbina de gas opera en un ciclo Brayton, tiene una relación de presiones de 8, la temperatura del gas está a 300 Kelvin. ¿Qué temperaturas hay entonces? T1, ¿no? ¿Sí? En la entrada del compresor y 1300 en la entrada de la turbina. ¿Qué temperatura me están dando ahí? T3, ¿no? T3, ¿sí? Utilice las suposiciones de aire estándar frío. Fíjense, cuando les diga utilice las suposiciones de aire estándar frío, ¿análisis qué? Aproximado. Y cuando te dicen, toma en cuenta la variación de los calores con la temperatura, ¿cómo lo vas a hacer? Con las tablas. Entonces pónganse abusados, porque con eso depende en el examen, te digo uno u otro, y unos que nada más se van a lo que, yo me sé este y hago esto. Te estoy pidiendo uno o el otro. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando te diga suposición de aire estándar frío va a ser, y cuando te diga que tomes en cuenta la variación de calores con la temperatura. Exacto, exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide determinar la temperatura de gas a la salida de quién? ¿Qué es cuál? ¿Qué temperatura es? La 2. ¿Y nos pide qué? De la turbina, es decir, aquí, ¿no? T4. Y luego nos pide la relación trabajo de retroceso y la eficiencia térmica. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones, ¿sí? Calor de entrada, trabajo de entrada, menos el trabajo de salida, perdón, que negativo es porque está saliendo, y el calor de salida. Entonces ahí tenemos las ecuaciones. ¿Ya las tienen a la mano? Para que ahorita mientras vamos viendo el ejercicio, ustedes comprueben los resultados. ¿Sí? Y aquí, ¿qué está cambiando? Fíjense, trabajo de salida, trabajo de entrada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo les meto el signo se invierte la ecuación, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense que nos pidieron la temperatura de la salida del gas del compresor, es decir, T2. Entonces, ¿cuánto les da? Saquen su calculadora. ¿Qué unidades? Kelvin, porque es una temperatura, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos pidieron?
Ya tenemos que el del compresor, la temperatura. ¿Ahora qué nos falta? ¿Cuál era la ecuación? ¿Cuánto les da? ¿984? ¿Por qué disminuyó la temperatura? Si teníamos 1300, ¿qué pasa con la turbina? Se expande el gas y debe de bajarla, se enfría, debe de bajar la temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿717 sí les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Sí? Bien. ¿Ya le dio? Acá ¿en qué le falló? Porque le había dado 900 y algo, ¿no? Ajá. La de T4. ¿Y usted cuál usó? No, acá el de verde, acá su compañero. Ah, pues aquí es, agarren acá, jalen esta. Hey. Tengo invertido en las K, ¿no? 1 menos K. Okay. ¿Listos? Me espero. ¿Listos? Y entonces ya tenemos que inciso A, las temperaturas y ahora qué sigue. Y era el trabajo de entrada sobre trabajo de salida. ¿Sí? Y acá está, miren, vuelvan, ahora háganlo con esta. Si se fijan, se invirtió la ecuación, pero prácticamente les debe dar lo mismo. Y compruébenlo, la T4. ¿Sí les da? ¿Sí? Entonces ahí para que tengan las fórmulas. Por eso es bueno que vayan comprobando los resultados que yo tengo, para que al momento de que ustedes hagan los ejercicios, pues sepan cuál utilizar. ¿Sí les dio la de T4 con esta ecuación? ¿También? ¿Sí? ¿Sí se fijan que en el otro teníamos invertido 1 sobre la relación de presiones, pero también teníamos arriba, en este caso, K-1, ¿no? ¿Sí? Y aquí igual, ¿sí? Entonces ahí tienen esas dos. Entonces ahora ya que podemos sacar, ¿qué podemos obtener? ¿Tenemos T3? ¿Tenemos T2? ¿T3 quién es? La entrada de la turbina, ¿sí? ¿Tenemos T2? ¿Cuál es? Salida del compresor. ¿Tenemos T1? Entrada del compresor. T4. Ajá, es la salida de la turbina. ¿Y cuál es el CP? 1.005 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Entonces, a ver, sáquenlos. Ya tenemos todo, ¿no? A ver, saquen el calor de entrada, el trabajo de entrada, trabajo de salida y el calor de... Ya tenemos todo, ¿no? Ya lo pueden obtener, ¿o no? ¿O nos falta algo?
En las tablas acá se lo había puesto, miren. Ya ven, no está poniendo atención. Aquí está. ¿Está durmiéndose? ¿No? No, dice, no dice. Y ahí se lo había puesto. Entonces saque del trabajo de entrada, calor de entrada, trabajo de salida y el calor de... ¿Ya les dio? ¿Los 4? Saquen los 4. ¿Sí les dio? Ok. ¿Vale? Entonces, ya pueden obtener el trabajo de retroceso, que es el trabajo de entrada sobre el trabajo de salida. Entonces, ¿cuánto les da? Entonces, ya les dieron si se fijan, tenemos las dos ecuaciones de eficiencia térmica. Una que es el trabajo neto de salida sobre el calor de entrada, ¿sí? O 1 menos calor de salida sobre el calor de entrada, ¿sí? Y el trabajo de retroceso, ¿sí? Utilizando el CP, ¿sí? Que es el trabajo del compresor. Aquí tienes el trabajo que le entregas al compresor, ¿sí? Que es 244, ¿sí? Sobre el trabajo de la turbina, ¿sí? Entonces, quiere decir que del 100% del trabajo que te entrega la turbina, el compresor se queda con ¿cuánto? 41.7%. Ahí le puse coma. 41. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? ¿Sí estoy bien ahí o me falló algo? ¿Ya comprobaron? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Sí? Entonces, recuerden que la eficiencia térmica también la podemos obtener
1 menos la relación de presiones y eso elevado a la 1 menos K sobre K. Y pues nos da igual, ¿no? 44.8. ¿Sí? Bajo las suposiciones de aire estándar frío, es decir, calores específicos constantes, ¿sí? Es decir, valores de temperatura ambiente, no estamos tomando la variación de los calores específicos con la temperatura, pues lo podemos obtener de esta manera, ¿sí? Entonces tenemos 3 ecuaciones para obtener la eficiencia térmica. Entonces, pues la temperatura del gas a la salida, ya la entrada, la salida del compresor y a la salida de la turbina, pues aquí está, ¿no? El trabajo de retroceso y la eficiencia térmica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjense qué nos dice esta ecuación, que conforme vamos aumentando, ¿qué? La relación de presiones, exactamente. ¿Qué va a pasar con la eficiencia del ciclo Brayton? Aumenta, ¿sí? Pero, pues si te fijas, tienes un margen de 5 a 20, que en este caso es lo que en unas aplicaciones, pues se alcanzan esas presiones, ¿no? Y ahí que dice, la eficiencia térmica aumenta en ambos parámetros. Es decir, que también en el caso de las turbinas reales, una gráfica de eficiencia térmica contra la relación de presiones se presenta en la figura para K de 1.4. Entonces, que es el valor de la relación de los calores específicos del aire a la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer el análisis ¿qué? Exacto. ¿Sí? Y pues nos piden lo mismo, ¿no? Sí, nos dan los mismos datos, pero entonces se considerará la variación de los calores específicos con la temperatura. Entonces, ahí traen sus tablas, ¿no? Entonces las temperaturas del aire en la salida del compresor y de la turbina, ¿sí? Los vamos a determinar mediante las relaciones isentrópicas. T1 son 300 Kelvin, y con eso, ¿a dónde me voy? A la tabla. ¿Y qué entalpía le da? Compruébenla. A lo mejor yo me hundí cuando lo estaba haciendo y me falló. En el A17. ¿No las trae? ¿Ocupan el libro digital? ¿Manda? ¿Tiene el libro Sengel digital? ¿Sí? ¿Alguien lo ocupa o no? Ahí se los puse en el chat. ¿Y PR1 cuánto era? La presión relativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, es de 1.386, ¿estamos correctos o no? Entonces, acuérdense que en este caso, despejamos de esta ecuación, ya tenemos PR1, ¿sí? Tenemos la relación de presiones, es decir, 8, ¿no? Es decir, la presión 2 sobre la presión 1, ¿sí? Entonces, ¿qué ocupo obtener?
La presión relativa 2, ¿sí? Y me da de 11.09. ¿Sí está bien? Compruébenlo. Luego, ¿qué voy a hacer con esa presión relativa 2? Exactamente, temperatura 2 y entalpía 2. ¿Cuánto les da? A ver. Háganlo. Esto ya lo vieron, ¿no? En teoría. Nomás para que se refresquen. Y vamos a comparar. La idea es comparar los resultados del análisis ideal, aproximado, perdón, con el análisis exacto, que es el que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les dio? H2, T2. Ajá. ¿Y la temperatura 2 les dio? Ok. Está. ¿Continuamos? Hey. Creo que es la A17. El apéndice A17. Ah, el específico, vayas a los apéndices. Descárguelo y vayas al apéndice. 924. Sí, esa sí no me sé la página exacta, pero me acuerdo que es el A17. Entonces, ¿vamos bien? Ya interpolan con ese PR que le obtuvo y ya te da T2 y H2, ¿no? ¿Sí? Compruébenlo si quieren para que ya... ¿Continuamos? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Temperatura 3, ¿qué temperatura es esta? ¿La temperatura en dónde? ¿En la entrada de dónde? De la turbina, ¿sí? Y con esta temperatura, ¿qué obtenemos? H3 y PR3. Y sabemos que PR4 sobre PR3 va a ser igual a la presión 4 sobre la presión 3. Entonces, que va a ser 1 sobre 8, ¿sí? Y con eso, nosotros ya tenemos PR3, ¿sí? Tenemos la relación de presiones. Entonces, ¿qué ocupamos obtener? PR4. Y con ese 41.33 nos vamos a la tabla y ¿qué? Y obtenemos temperatura 4 y... Sí. Ahí está. Sí, si están tomando screen, vayan acomodándolos conforme va apareciendo para que no se les revuelva la información. Si se les pasó algo, ustedes díganme y yo me regreso. ¿Sale? ¿Listo? Entonces, les dio la temperatura 4, 770 y H4, 789.37. Este valor lo vamos a buscar ¿en dónde? En las tablas, y de ahí vamos a obtener T4 y H4, ¿no? Ya con eso, ¿qué podemos obtener? Ya tenemos la temperatura del gas a la salida del compresor, que es T2, y tenemos la temperatura a la salida de la turbina, ¿sí? Y la relación de trabajo de retroceso es del trabajo de entrada sobre el trabajo de... Y la eficiencia térmica, acuérdense que es el trabajo neto sobre el calor de entrada, ¿sí? ¿Sí estamos bien aquí en T4 y H4? ¿Sí? ¿Sí les dio? Ok. Entonces, ya tenemos el inciso A. Tenemos temperatura del gas a la salida del compresor y la turbina y
nos falta la relación de trabajo de retroceso. Entonces, acuérdense que el trabajo del compresor es salida menos entrada, es decir, salida del compresor menos la entrada. Y acuérdense que pues ya tenemos H2 y ya tenemos H1 y nos da de 244 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Y el trabajo de la turbina de salida va a ser H3 menos H4. ¿Sí? Entonces, nos da de trabajo de retroceso de 40%. ¿Sí? ¿Y cuánto nos dio cuando hicimos el análisis aproximado? 41. ¿Se fijan que no cambió tanto? 1% de diferencia. Entonces, es prácticamente... no es mucha la diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Sí? Entonces, la eficiencia térmica del ciclo es la relación entre la salida de potencia neta sobre el calor de entrada. ¿Sí? Entonces, sabemos que el calor de entrada es salida, ¿sí? En este caso, del compresor menos la entrada, ¿sí? Nos da de 851.62. Y el trabajo neto, pues el trabajo de salida, es decir, ¿quién me entrega la salida? ¿El trabajo? La turbina menos la entrada. ¿A quién le entrego trabajo? Al compresor, ¿sí? Entonces, pues ya tengo ambos, la salida y la entrada. Entonces, me da de 362.4, ¿sí? Entonces, la eficiencia térmica de cuánto me dio en el anterior? 44. Y aquí me dio de 43. ¿Sí? Si se fijan que están muy cercanos, exactamente. En uno fue en el trabajo de retroceso fue 1% más arriba y aquí fue uno menos abajo, ¿no? Y pues aquí lo mismo, las suposiciones de aire estándar frío, ¿sí? Que pues aquí no... Dejen quito esto, porque acuérdense que no entraría, ¿no? Porque estamos haciendo las suposiciones de los calores específicos que cambian con la temperatura. Entonces, ¿quedó claro todo lo anterior? ¿Sí? ¿Me regreso a algo? ¿Ocupan tomar un screen a algo que les haya faltado? ¿Todo bien? Sí, te digo, toma en cuenta la variación de los calores con la temperatura. O toma en cuenta el aire estándar frío, que es decir, que temperatura constante. ¿Sí? Y si te pido con temperatura constante, ¿cómo lo vas a hacer? Con las tablas es cuando te digo, toma en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura. Y si te digo, trátalo como aire frío, es decir, los calores específicos constantes, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, es más, haz su apunte ahí porque se te puede olvidar. Ahorita ya lo captas, pero se te puede olvidar. ¿Sí estamos de acuerdo entonces? Porque si ponle que lo resuelvas y esté bien, pero si no te estoy pidiendo, como yo te estoy pidiendo. Sí. Entonces, continuamos. Acuérdense, el ciclo anterior, el ciclo Brayton que vimos ahorita era el ideal. Es decir, el compresor y la turbina trabajaban al 100%, pero pues sabemos que en la vida real nada trabaja al 100%. Bueno, nomás en los problemas que ustedes resolvían y que les daba, ¿cuánto les daba la eficiencia propulsiva? Del 100%, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, no? Y que dijeron, no, pues esta onda está trabajando al 100, ¿no? Pero sabemos que no. ¿Sí? Entonces, sabemos que
Las causas que van a disminuir la eficiencia del ciclo: fricción del fluido, que causan caídas de presión en las tuberías, ¿sí? Pérdidas de calor en los alrededores, ¿sí? Y entonces, pues van a existir irreversibilidades con los dispositivos, ¿sí? Entonces, la eficiencia del compresor va a ser trabajo isentrópico de un compresor. Acuérdense que el trabajo isentrópico es el que nosotros ya obtuvimos, que es el ideal, cuando no hay pérdidas, no hay una transferencia de calor, ¿sí? Sobre el trabajo real del compresor, ¿sí? Entonces, es whisky subíndice sierra y el trabajo real whisky alfa, ¿sí? Entonces, el trabajo la eficiencia del compresor siempre va a ser menor a 1. Y el trabajo, en este caso, real, va a ser mayor al trabajo ideal, ¿no? O isentrópico, ¿sí? Entonces, si se fijan, la eficiencia del compresor va a ser igual a H2S, ¿sí? Que sería el ideal, ¿sí? Menos H1, ¿sí? Sobre H2A, ¿sí? Es decir, el real menos H1, ¿sí? Es decir, la entalpía en la entrada, ¿sí? Si lo quieren hacer aproximado, pues se hace con las temperaturas. ¿Sí se fijan? Continuamos. Ahora, la eficiencia de la turbina, ¿sí? Vamos a tener un trabajo real de la turbina, whisky alfa, sobre el trabajo isentrópico de la turbina, es decir, cuando la turbina está trabajando al 100%, ¿sí? Entonces, menciono que porque el trabajo real que nos da la turbina siempre va a ser menor al trabajo idealizado que nos da la turbina, es decir, el isentrópico, ¿sí? Entonces, la eficiencia de la turbina va a ser H3 menos H4A, ¿sí? Que es el real, sobre H3, ¿sí? Que es la entrada, menos HS, que es el ideal, el isentrópico, ¿sí? Entonces, vamos a tener, si queremos sacar el aproximado, pues con las temperaturas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Continuamos? Entonces, vamos a seguir el ejercicio. Suponga que la eficiencia del compresor es el mismo que estábamos trabajando, el anterior, pero aquí ya tiene cierta menor eficiencia el compresor y la turbina. Entonces, suponga que la eficiencia del compresor es del 80% y de la turbina del 85%. Igual nos piden la relación de trabajo de retroceso, la eficiencia térmica, igual la temperatura a la salida de la turbina del ciclo y la turbina del gas, analizando el ejercicio anterior. Y aquí está, ¿no? Entonces, jalamos, ¿sí? La entalpía 1, pues ya la tenemos. Ya la tienen ahí ustedes a la mano. La entalpía a la salida 2, S. ¿Qué era S? ¿A qué se refería? Con el isentrópico o el ideal, cuando está trabajando al 100%, ¿sí? H3, la entalpía en la entrada ¿de quién? De la turbina. Y H4S es la salida, pero es la ideal, ¿sí? Entonces, la eficiencia del compresor, quedamos que es el trabajo isentrópico del compresor, ¿sí? Sobre el trabajo real. Entonces, el trabajo de aquí, nosotros queremos obtener, ¿qué tenemos de esta ecuación? Tenemos la eficiencia del compresor, ¿sí, no? Que es 80%. Tenemos el trabajo ideal, ¿sí? ¿Y qué nos hace falta? El real. Entonces, por eso nos va a quedar que el real va a ser igual al el del compresor, va a ser el ideal sobre la eficiencia del compresor, ¿sí? Y de esa manera obtenemos el trabajo real ¿de quién? Del compresor. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Queda clara esa parte de ahí? ¿Continuamos? Ok. Entonces, ahora vamos a obtener
¿sí? Vamos a obtener la eficiencia de la turbina, ¿ya la tenemos? ¿Sí? ¿Tenemos el trabajo real de la turbina? ¿No? ¿Tenemos el trabajo isentrópico de la turbina? Entonces, ¿qué ocupamos despejar? El trabajo real de la turbina, ¿sí? Y nos va a quedar el trabajo del isentrópico de la turbina por la eficiencia de la turbina, ¿no? Y nos da de 515.61, ¿sí? Entonces, ¿sí les dio? ¿Sí les dio o no les dio? ¿Sí? Entonces ahora ya podemos ¿sí? De esa manera tenemos la eficiencia de la turbina, ¿no? ¿Sí? La ecuación. Y acuérdense que es H3 menos H4A sobre H3 menos H4S. Nosotros ya tenemos H3. ¿Tenemos H4A? No. Es lo que queremos, el real, ¿no? Entonces, tenemos H3, tenemos H4S, ¿sí? Entonces, ¿qué ocupamos despejar? H4A, ¿para qué? La real. Y vamos a obtener la entalpía real. Y con esa entalpía real, ¿a dónde nos vamos a ir? A las tablas. ¿Y qué vamos a obtener? Temperatura ahí. En este caso, nada más nos piden temperatura, ¿no? Pues nada más la temperatura, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación, ¿sí? Entonces, la relación de trabajo de retroceso, acuérdense que es el trabajo del compresor sobre el trabajo de la turbina, ¿sí? Pero, si se fijan, ¿cuánto nos había dado en el ideal? Entonces, 41, pero porque según el compresor y la turbina estaban trabajando al. Entonces, pero si se fijan, ya cuando baja la eficiencia del compresor y de la turbina, ¿cuánto trabajo de retroceso se queda? Casi 20% más, ¿no? ¿Sí se fijan? Y eso que no es una eficiencia tan baja, es 80. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Va. Entonces, la eficiencia térmica, ¿sí? Sabemos que es el trabajo neto sobre el calor de entrada, ¿sí? Entonces, el trabajo de la turbina, ¿sí? Menos el trabajo del compresor. Pero ahora tomando en cuenta que la entalpía, ¿qué? Real menos la entalpía en la entrada, que esa pues no va a cambiar, ¿no? Entonces, H2A va a ser igual al trabajo del compresor más la entalpía 1, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahí me faltó. Entonces, de esa manera obtengo H2A, ¿sí? Y luego tengo que el calor de entrada, porque acuérdense que ocupo calor de entrada, que es H3 menos H2A, ¿sí? Pues sabemos que va a ser H3. ¿Ya tenemos H3 o no? Ya, ¿no? Esa no nos dio el problema, ¿sí? Tenemos H2A. Acá está, ¿no? La acabamos de sacar. Acá está arriba, ¿sí la ven? Entonces, ahora me va a dar de 790.58 el calor de entrada, ¿sí? Y el trabajo neto va a ser igual al de salida menos el de entrada. Entonces, ¿cuánto me va a dar la eficiencia térmica? Del 26%. ¿Cuánto nos había dado en el anterior?
40 de eficiencia. ¿44? ¿Ya vieron cuánto bajó? ¿18%, no? Prox. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué nos falta? La temperatura a la salida de la... Ya teníamos H4A, ¿no? Entonces, ¿la anotaron? 600. Y aquí está, miren. Aquí le había puesto. En la eficiencia térmica nos dio 26 en este. Y en el ideal nos dio 42. ¿Sí? Entonces, H4A, ¿sí? Tenemos H3 menos H4A, ¿sí? Nos dio de 880, ¿no? ¿Sí? Y con eso nos vamos a las tablas y obtenemos la temperatura de 852, ¿no? Si se fijan, se puede obtener de H4A menos H3, despejamos, pero también habíamos planteado utilizando esta ecuación, ¿no? Esta de aquí, ¿sí se fijan? Esta también me puede dar esta misma entalpía, ¿sí? Entonces, ahí queda el ejercicio. Sale, entonces repasen para mañana, porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Sale? Acuérdense sus tablas, nada de teléfonos, sus formularios, sus calculadoras y su cerebro, ¿no? Lo último lo prestó. Se lo olvida en la casa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sale, pues.